Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. El ninja gorila zorrudo de Sainan Haiba Ishiro IG 1500 capítulo 9. Circuitos, armas y griega. Pelaje. Imposible es una palabra que se usaba cuando algo muy fuera de lo común, algo que no debería pasar, ocurría, y ciertamente para el cazarrecompensas francotirador espacial, eso era algo que estaba pasando justo en este momento. Frente a él estaba el atacante que le había propinado el golpe tan poderoso a una de sus mejillas, el cual no era nada más y nada menos que el lobo con pelaje rojo de la manada amiga de su objetivo, Menma. Si recordaba bien, él definitivamente salió del campo, todos los sensores lo confirmaron, y nunca lo detectaron regresar al campo. ¿Cómo diablos se escabulló hasta aquí?, pensó el robot tratando de entender la situación. Dejando el pensamiento un poco de lado, descartándolo como un posible mal funcionamiento de alguno de los sensores, pasó a asuntos más apremiantes. ¿Qué hacer en este momento? Solo quería tomar el cuerpo de Naruto, salir de este planeta, cobrar la recompensa y comprar sus nuevas mejoras lo antes posible, pero este lobo de seguro trataría de detenerlo o causarle problemas, por lo que no queriendo molestias mientras hacía la última parte de su trabajo, decidió que sería más fácil matar a este peludo y seguir su camino. Encogiéndose de hombros mientras llegaba ese pensamiento, y dejando pasar por alto el sonido del arbusto crujiendo tras él, metió una de sus manos en el interior de su capucha, para que después de unos pocos movimientos, volviera a salir, pero junto con lo que parecía una pistola de aspecto futurista con luces moradas en su palma, arma que apuntó directo a la cabeza del lobo de pelaje rojo. Nos vemos, Pulgoso comentó sin mucha emoción y apretó el gatillo. Pero el disparo no dio a su objetivo porque algo golpeó su mano y le arrancó el arma de la extremidad, causando que la bala de energía de color morada que salió de la boca del cañón diera en un árbol cercano, dejando una clara marca de quemadura. Mirando lo que le quitó el arma, resultó ser el lobo de color negro que había visto hace rato junto con el resto de la manada, alias Simba, con su arma en el hocico mientras gruñía de forma amenazante. Oh vamos, 57 planetas, más de 1600 objetivos, 200 de esos militares o asesinos, y me vienen a dar problemas un montón de perros super desarrollados, se dijo en un claro tono molesto. Casi nunca había tenido problemas en sus encargos, y ahora uno ya muerto le causaba problemas con sus amigos caninos. Lo sé, algunas veces pueden ser muy duros o no. Duros no es la palabra que yo usaría para describirlos, fastidioso sería mejor, comentó el robot mientras empezaba a buscar entre sus ropas para sacar otra arma, o eso fue hasta que de golpe levantó la cabeza cuando en verdad registró la voz extra a su espalda. Volteando la cabeza para ver quién era, fue recibido con una vista muy curioso, una que no pudo apreciar mucho. La vista era un objeto con forma de puño de color negro, que impactó en su cara poco después de que la vio. Y uno que iba con mucha velocidad y fuerza, la suficiente como para que el objeto al impactar se rompiera en miles de pequeños pedazos, y la suficiente como para mandarlo a volar varios metros detrás de él. Eso fue por el disparo en la cara, escuchó la voz de hace un segundo decir, levantando la cabeza mientras escuchaba unos cuantos chispas salir del lado donde recibió el golpe, indicación clara de que varios cables que llevaban energía se habían cortado. Vio a su atacante, que para su sorpresa y shock, no era otro más que el Uzumaki menor. El cual, después de una inspección rápida de su persona, notó que tenía el hoyo y la marca de quemadura en el hombro de su primer disparo, hoyo que se estaba empezando a curar, lentamente, pero se estaba curando más rápido de lo que una herida normal debería curarse. Además también notó que no tenía la típica marca de quemadura en la cabeza que esperaría ver como consecuencia del disparo de su bala de plasma, aunque sí podía ver la marca de un golpe leve en su frente que se estaba borrando lentamente. Saliendo de su estupor, miró al que le propinó tan poderoso golpe, el cual ahora tenía a sus costados al par de lobos que lo habían distraído momentos antes. Tomando el arma que había estado buscando en su mano, se preparó para que en un rápido movimiento apostar todo y esperar que el disparo diera esta vez en su objetivo. Solo para detenerse cuando escuchó otro gruñido a su espalda. Yo te aconsejaría que no hicieras eso. Escuchando la voz del chico frente a él darle el consejo, pasó a girar su cabeza levemente para ver con lo que estaba tratando.
para encontrarse como esperaba por el ruido con el último lobo que había salido del claro hace unos minutos, ignorando la advertencia del pelirrojo, iba a sacar el arma para dispararle en la cabeza, pues no pensaba que pudiera hacerle nada, seguro que sus fauces eran fuertes para desgarrar la carne y huesos humanos junto con el de algunos animales más grandes, pero era imposible que pudiera hacer lo mismo con su piel de metal. Y estuvo a punto de hacerlo, pero Zack rápidamente saltó y para su sorpresa, mordió el brazo que estaba agarrando el arma y los dientes atravesaron el metal de su cuerpo. Yo no me arriesgaría, podrías terminar perdiendo algo además de tu objetivo. El comentario de Naruto se ganó una mirada inquisitiva del robot encapuchado, solo para después mirar en shock como el lobo de pelaje negruzco, en una increíble muestra de fuerza, apretó sus fauces hasta que el arma en su boca cedió a la fuerza destruyéndolo, y mandando a volar piezas de metal, circuitos y lo que parecía una caja rectangular por todos lados. Y eso le puede pasar a tu brazo, Zack tiene la mordida más fuerte de entre todos sus hermanos, comentó, y como una forma de confirmación, el mencionado canino apretó un poco más la mordida alrededor del hombro causando unas pequeñas grietas. Ahora, si no es molestia, dijo mientras se acercaba y de un tirón quitar la capucha, ¿me podrías decir quién eres y por qué me disparaste? Preguntó en un tono mortalmente tranquilo pero a la vez molesto. Cuando la capucha bajó, por fin pudo ver la cara de su atacante, como esperaba era robótica, tenía una cara medio redondeada arriba, pero que terminaba en una barbilla triangular, también sin la capucha se vio que en la cara en vez del par de ojos como esperaba fueran hechos con dos cuencas de vidrio, estaba formado por una especie de cristal en forma de V donde en cada una de las puntas superiores se veían las luces de color verde que se podría decir son sus ojos, no tenía boca o alguna otra característica en la cara, también se vio que la forma de su cuerpo se parecía bastante a la humana pero con una especie de armadura ligera que se veían en su torso, hombros, antebrazos y piernas, todo estaba pintado completamente de negro, y a lo largo de su cuerpo se veían diversos cables y mangueras en color verde que llevaban alguna especie de energía y líquido respectivamente. Viendo que por el momento estaba atrapado entre la espada y la pared, el cazarrecompensas decidió que si podía ganar un poco de tiempo para pensar en cómo salir de esto respondiendo las preguntas de este puberto, era mejor que quedarse callado y posiblemente que lo mataran. Mi nombre es Aibo, dijo con unas pequeñas interferencias en su hablar, y yo fui mandado a este planeta para matarte. Maldición, parece que ese golpe de antes cortó uno de mis cables de voz, y hablando de eso, ¿con qué diablos me corto? Ya veo, así que eres un cazarrecompensas o un asesino a sueldo, ¿quién te mando? Preguntó en su tono aún mortalmente tranquilo. El ahora llamado Aibo miró a su captor pensando en qué decir. Por regla general, nunca podía, ni quería, revelar el nombre de sus contratistas a nadie, más que nada por las posibles repercusiones que esto podría traer, en especial por aquellos que eran de las más altas clases, aquellos que podían pagar mejores cazarrecompensas que él para cazarlo por revelar sus tratos sucios, y no quería tener que enfrentarse a alguien como la Oscuridad Dorada o el llamado Black Cat. No, suficiente tenía con esas familias con rencores por sus trabajos anteriores. Pero también pensó en su situación actual, una no muy favorable para él, un lobo con supermandíbulas capaces de destruir el metal en su hombro, un hombre con habilidades dudosas delante de él, pero de lo que se sabía, era capaz de vencer a alguien tan poderoso como el general de las fuerzas de Vilcanas, y para acabar, otros dos lobos con mandíbulas igualmente poderosas, así como posiblemente cuerpos igualmente de fuertes. Así que viendo la situación, decidió dar una respuesta, una que esperaba le satisfaciera para que le diera el tiempo suficiente de que su ahora formulado plan funcionara. Mi contratratista es secreto, no supe su nombre, ni vi su cara, todo fue secreto. Viendo que Naruto frunció el ceño y que en respuesta el lobo estaba tensando los músculos de su mandíbula para apretar y posiblemente destruir su hombro, entendió que no le gustó la respuesta, así que rápidamente agregó algo más de información. Pero sé que el Q que me contrato, PR proviene del planeta Skurk. En respuesta a la nueva información el ceño se suavizó un poco, lo que en consecuencia ganó que también dejara de apretar tan fuertemente Zack, lo que causó a su vez que dejara salir un suspiro de alivio ante la pequeña calma que proporcionó su información, o lo habría hecho si tuviera aire, o pulmones donde guardar ese aire. Aunque el suspiro de alivio psicológico, en la pequeña referencia, no le duró mucho, pues sabía que aún no había acabado, lo sabía por la expresión aún sería en la cara del hombre con marcas de bigotes en las mejillas. El mencionado estaba a punto de decir algo, muestra de ello el cómo su boca se estaba abriendo para decir su siguiente oración, movimiento facial que se detuvo de pronto, en lugar de seguir hablando rápidamente volteó la cabeza para mirar la cueva en donde habían entrado Lala, Yuki y Akiko hace unos minutos.
Tras unos segundos de mirar fijamente la entrada de la estructura de roca natural, pasó su mirada hacia el robot asesino frente a él y comenzó a acercarse, mientras lo hacía paso a conectar su vista con la de Zack, lo que mandó un pequeño mensaje que el lobo entendió, mensaje que llevó al mencionado a soltar el hombro que sostenía de Aibo justo en el mismo momento en que la mano del pelirrojo tocó la superficie metálica del otro hombro. Levantándolo de un solo y poderoso tirón, lo empezó a conducir a las afueras del prado. Será mejor de que vayamos a un lugar más privado en donde tú, diciendo la última palabra con un tono más fuerte que el del resto de su oración, me dirás lo que quiero saber. Con lo dicho siguió con su paso, pero antes de salir por completo dio dos mensajes, el primero siendo dirigido a Zack: ven amigo, necesitaré tu ayuda con esto, lo que recibió un asentimiento del mencionado que lo siguió. Para cuando llegó a su lado dio su segundo mensaje, dirigido a Simba y Menma, los cuales estaban en el mismo lugar, atentos a lo que les pediría su amigo: ustedes dos quédense y cuiden a Lala, que no le vaya a pasar nada y que no salga del claro. Recibiendo dos ladridos afirmativos de los mencionados, dio un pequeño asentimiento para terminar de salir del claro con un Zack a su lado y un cazarrecompensas que iba a rastras. La salida pareció estar perfectamente coordinada con la de Lala, pues en el momento en que el chico pasó unos matorrales que ocultaron su figura, la figura de Lala empezó a salir del interior de la cueva con un nuevo cambio, siendo esta vez, en lugar de una ropa de calle, un bikini de color blanco que aunque simple, le quedaba increíble a la chica. La razón de este cambio de ropa, era que la chica, después del episodio divertido que tuvo con su acompañante en el pequeño lago, le dieron ganas de seguir nadando en el pequeño cuerpo de agua por un poco más de tiempo. Naruto-kun, ven, vamos a nadar. Gritó con diversión en el preciso momento en el que salía de la cueva, dejando que la luz golpeara su cuerpo, junto con un salto que hizo que sus grandes pechos rebotaran, causando una vista en la que cualquier hombre estaría babeando y dejando un río. Lástima que no había nadie para verlo, algo que notó la chica casi de inmediato. Naruto-kun, preguntó mientras inclinaba la cabeza dudosa al no ver a su prometido por ningún lado o rincón del claro. Acercándose a los otros dos lobos que estaban en el medio del claro, también notó la falta del otro lobo de la manada, Zack. Cuando llegó a su lado estuvo a punto de hablar y preguntar dónde estaba Naruto, aunque no llegó a hacerlo, pues unos ruidos de ramas siendo rotas le hizo ver hacia adelante, donde miró a Naruto entrando al pequeño valle. Cuando lo vio se alegró y corrió a abrazarlo. Naruto-kun, ¿a dónde te habías ido?, preguntó mientras lo seguía abrazando y repegando sus grandes pechos en el pecho del chico más de lo que debería, ganándose un sonrojo del chico ante el contacto y la vista de la chica en traje de baño. El Ala-chan, perdón por desaparecer, comenzó a decir mientras trataba de no mirar mucho en los lugares equivocados a su prometida. Es que escuché un ruido por los matorrales, pensé que sería un oso o algo así, por lo que fui a asegurarme, no quería que nos fuera a molestar mientras nos divertíamos, logró decir después de que consiguió el calmar los malos pensamientos que surgían en su mente a causa de la maravillosa vista de la chica junto con el pequeño sonrojo. Pero no te preocupes, ya me encargué de eso, no nos molestará nadie por ahora. Lala miró al chico que estaba abrazando, y entendiendo rápidamente lo que dijo asintió en señal de aceptación. Bien, entonces podemos ir a nadar, Naruto-kun, preguntó emocionada ante la posibilidad de poder darse otro chapuzón. El agua era muy agradable, estaba a una buena temperatura y limpia. Jeje, sí claro, tú adelántate y nada, yo voy a cambiarme de ropa. Y dando su alegre respuesta corrió rápidamente al lago, olvidándose de preguntar sobre el paradero de Zack, dio un salto y se sumergió en el agua. Más vale que te apures, jefe, no creo que pueda soportar mucho tiempo, mental y físicamente fue el pensamiento que tuvo el clon de sombra que había mandado Naruto para que estuviera con la chica de pelo rosa, mientras el original atendía el problema con su invitado inesperado. A 2 kilómetros del claro del lobo, nombre del claro donde viven los lobos de Naruto, a 2 kilómetros alejados del claro donde estaban el par de seres con colas y los lobos en un principio, se podía ver cómo tres figuras viajaban a altas velocidades, siendo estos nada más y nada menos que Naruto junto con el lobo Zack, ambos viajando por sus propios métodos pero en igualdad de velocidad, siendo para Zack el correr de forma convencional, pasando al lado de todos los obstáculos naturales que habían en el bosque, esto haciéndolo a una gran velocidad, mientras que Naruto le seguía el paso, corriendo y saltando a través de las copas de los árboles, llevando a su tercer pasajero, alias Aibo, cargando en su hombro, con las manos y piernas atadas con alambre de acero ninja. Después de avanzar un par de cientos de metros más, el trío se detuvo en un pequeño claro de unas cuantas decenas de metros de radio.
Viendo a su alrededor en busca de alguna forma de vida que pudiera interrumpir su conversación, y no encontrando nada, dejó caer sin ceremonias a su pasajero en el suelo a su lado, dejándolo boca abajo. Gruñendo por el trato rudo, Aibo se dio vuelta para quedar acostado de lado y poder ver a su captor. ¿Sabes? Podrías haber sido menos rudo. Algunas partes de mis mecanismos son sensibles, comentó con lo que parecía el tono molesto para un robot. No te quejes, la caída arregló tu caja de voz. Cuando su oración solo recibió una mirada sucia del tipo en el suelo, inclinó la cabeza con una expresión dudosa. ¿Circuito? ¿Cable? ¿Transformador? Lo que sea. Fastidiado por no obtener respuesta, solo dejó de lado eso y pasó a sentarse frente a Aibo, mientras que el robot se sentó para ver a Naruto. Ahora, hay que resolver unos asuntos. De hecho, interrumpió, ganándose la atención del anterior orador. Yo tengo un asunto que tratar contigo. Si es una disculpa por haber intentado matarme junto con el nombre de tu contratista, estaré más que dispuesto a escuchar. No exactamente, comentó en un tono calmado Aibo mientras bajaba la cabeza. Mi asunto es tu muerte. Y de forma sorpresiva el alambre de acero atado a las muñecas y tobillos de Aibo salieron volando, lo que ganó una expresión sorprendida de Naruto y Zack, o lo más parecido que podía hacer un lobo. Al ver los cables cortados, de forma inmediata el par de humano y canino se pusieron en posiciones de pelea en preparación de la inminente pelea que seguramente se avecinaba. Se liberó, no me sorprende mucho. A lo mejor tenía algún mecanismo oculto o algo así, pensó mientras miraba los cables cortados, o mejor dicho derretidos, que ahora estaban en el suelo. Alguna clase de soplete oculto, o puede calentar ciertas partes de su cuerpo. Bueno, supongo que esto se hará a la manera difícil, y con difícil, se refería en ir a los golpes. Viendo que Naruto y Zack se habían puesto en una posición que les permitiría moverse de forma correcta y dar mejores golpes, claras muestras de preparación para una pelea, Aibo decidió que debería hacer lo mismo, y prepararse para matarlo, pero no sin antes hacerle una pequeña pregunta que estaba rondando en su mente. Antes de empezar con esto, mocoso, habló, haciendo que prestaran atención sus dos enemigos. Dime, ¿cómo es que sobreviviste a un disparo directo de láser en la cara? Puedo decir que tu piel no es indestructible por el primer disparo que logra darte en el hombro. Señaló el hombro donde la playera tenía una clara marca circular con quemaduras donde antes estaba la herida del disparo, solo que ahora mostraba la piel sana y sin cicatrices, por lo que me causa curiosidad, ¿cómo lo hiciste para que no te pasara en la cara? En vez de una respuesta que le explicara eso o algo básico de eso, como esperaba que hiciera el niño, que al su parecer era un tonto por la forma en la que lo había visto actuar alrededor de la princesa, olvidando lo que acababa de pasar momentos antes en su captura, recibió un resoplido y una pequeña risa de la persona a quien le había preguntado. ¿En serio espera que te diga la forma en que escape de la muerte a tus manos? La diversión era clara en su voz. Eres más tonto de lo que pensé que eras, y siendo un robot y todo eso, es raro, debo decirlo. Ese tono divertido y alto le molestó bastante a Aibo, así que este pequeño mono sin pelo pensaba que era un idiota. Ahora le mostraría lo que este idiota podía hacer. Sí, eso no sonaba bien ahora que lo pensaba mejor. Bien, ¿con qué eso piensas? Pues te mostraré lo equivocado que estás, niño. Bien, eso sonó mejor. Acercó su brazo izquierdo a su cara, permitiendo ver los diferentes controles que se veían en la extremidad mecánica. Tras 2 pequeños segundos de mirar, encontró el botón que buscaba, el cual presionó iniciando protocolo. Modo de batalla cuerpo a cuerpo, y las cosas se volvieron locas para Naruto, pues frente a sus ojos vio como el anterior robot, con apariencia un poco delgada, pasó a volverse una montaña de acero armada. La figura de Aibo, después de haber presionado el botón, empezó a abrir compartimientos por todo su cuerpo que sacó varias piezas de lo que parecía una especie de metal reforzado, todos con diferentes formas, partes que se fueron uniendo por todo el cuerpo del robot con clics, chasquidos y diversos sonidos tras cada pieza que era puesta en su cuerpo. Cuando terminó esta transformación se apreció la nueva forma de su enemigo. En esta tiene una altura de 3,5 metros, su cuerpo en general se volvió mucho más grueso, sus piernas, que como todo en él eran más gruesas, se compusieron por unas placas que se superponían, sus pies en vez de 5 dedos humanoides, tenían 3 garras, distribuyéndose en 2 en la parte de adelante de estos y una en la parte de atrás. En el centro de su pecho expandido se podía ver una especie de placa o material semitransparente en forma de triángulo que dejaba ver algunos circuitos y una figura deforme que parecía moverse de vez en cuando. Sus brazos, de igual manera expandidos, tenían 2 nuevos aditamentos, siendo para el izquierdo un gran escudo con un contorno de luz verde y el cual estaba hecho de metal, mientras que para el brazo derecho fue una especie de agarradera con 2 puntas al final de este, de los cuales salían 2 largos látigos de unos 3 metros hechos de partes cúbicas con filo,
En su espalda tenía lo que parecían finalizar su cara, que en realidad no había cambiado en diseño, solo se había vuelto más grande. Ahora prepárate, humano, porque mi cara será lo último que mires. Un latigazo al final de la oración que golpeó un árbol y dejó una marca más que considerable sirvió para darle un poco más de peso a las palabras. Nadie ha podido sobrevivir en una pelea contra mí cuando estoy en esta forma G, la clásica línea de chico malo. ¿No se te pudo ocurrir algo más original? Eso que decía y la sonrisa divertida en la cara de Naruto no eran más que una máscara para lo que en verdad pensaba de la nueva forma de Aibo TCH, y yo que me quejaba de los estúpidos héroes que dejaban a sus enemigos transformarse para la pelea, ahora había cometido el mismo tonto error, lo que seguramente le traería consecuencias que no deseaba pensar en este momento. De seguro está hecho de algún metal resistente, aún después de una mordida de Zack apenas si se quebró. No me imagino ahora qué tan duro será atravesar esa armadura, comentó en su mente mientras miraba las diversas capas de metal, las cuales se veían ahora más gruesa que lo que aparentaba la piel de metal antes de transformarse. ¿Con que ahora no soy original? Bien, ¿esto te parece original? Con el grito presionó un botón en el mango del látigo, lo que causó que las dos largas piezas hachas de metales en formas cúbicas cambiaran a un color rojo intenso. Movió el látigo de una forma que el impulso lo dirigiría directamente a las piernas de Naruto. El mencionado, viendo esta acción y el cambio de color que sufrió el arma de largo alcance, no lo pensó mucho y saltó del lugar seguido de cerca por Zack, y fue muy bueno que lo hicieran, porque Naruto vio como el pasto que estaba en el lugar donde terminó impactando el látigo, no solo presentó los cortes que esperaría por las partes afiladas del látigo impactando la tierra con la fuerza que lo hizo, sino que también vio como el pasto, las plantas cercanas y una parte de una raíz de árbol empezaron a arder y volverse lentamente cenizas. Bien, esa cosa está muy caliente, no dejaré que se acerque mucho a mi pelo o ropa si no me quiero convertir en una vela de cumpleaños gigante, dando una vista muy dura al látigo que ahora estaba quemando las plantas cerca de su usuario, estudiando el daño que haría con su ahora revelada habilidad para quemar las cosas, y viendo lo largo que era, pensó que la mejor táctica en esta pelea serían los ataques a larga distancia, manteniéndose siempre lo más alejado posible del rango de ataque de su enemigo, pero antes de determinar al 100% esa afirmación, tendría que probar que hacía el otro artefacto del gran tipo de metal, el escudo de su brazo izquierdo. Por lo que en una medida de probarlo decidió hacer un pequeño jutsu para ver que si lograría que usara el escudo de alguna manera fuera de lo común, el cual empezó a ejecutar, pasando por una pequeña y muy rápida serie de manos que confundió a Aibo. Se puso a cuatro patas y empujó su pelo hacia arriba, haciendo que cuando saltara quedara en paralelo con el ahora modificado robot. A ver cómo tratas con esto, idiota Ninpou. Art y Higoku, arte ninja. Agujas infierno, y para la sorpresa de Robot, tras la última oración del chico, todo su pelo se erizó, unas luces de color azul parecieron pasar a lo largo del mismo y pareció volverse bastante puntiagudo. Cuando esto pasó, una gran cantidad de lo que supuso eran las hebras de su pelo salieron disparadas como si fueran pequeñas balas disparadas por pistolas. Viendo la velocidad con la que venían, el pequeño haz de luz que había visto pasar al principio, que por un segundo le pareció era electricidad, y lo puntiagudos que parecían ser, decidió no arriesgarse a tratar de recibir el ataque y movió su brazo izquierdo junto con el escudo haciendo que quedara frente a su persona, pero sabiendo que no sería lo suficientemente grande para cubrir su figura y el ataque que venía hacia él, activó con una orden mental su escudo en su forma más avanzada. Lo que resultó en que de los contornos de color verde de la pieza de metal salieran lo que parecieron paneles verdes de energía en forma de hexágono, los cuales conforme fueron saliendo, se fueron poniendo uno al lado del otro sin dejar un solo milímetro de espacio hasta formar un panel que fue tan alto que superó por unos cuantos centímetros al mismo Aibo y tan ancho como el mismo, pero con unos 10 centímetros de sobra a cada lado. El muro de aparente energía ahora erigido enfrente del robot recibió los golpes e impactos de las varias agujas, lo que aunque pudieron penetrar unos cuantos centímetros logró el trabajo para el que fue hecho el escudo de energía, detenerlos. Mientras Aibo miraba los cabellos ahora vueltos agujas incrustados en su escudo, observó cómo pequeños hilos erráticos de color azul pasaban entre cada uno de estos, lo que le dio una idea de lo que era. Electricidad, así que puede controlar la electricidad y usarla para imbuir sus armas. Lo más seguro es que pueda hacer lo mismo con su cuerpo, pensó intrigado por la habilidad del chico. No era la primera vez que se enfrentaba con un ser con una habilidad así, y solo podía decir que eran oponentes muy problemáticos, en especial si podía lanzar ráfagas de esta energía, lo cual esperaba que no pudiera, porque de ser así, solo complicaría su ya complicado trabajo.
Y mientras Aibo hacía un análisis de su enemigo junto con una que otra teoría sobre sus habilidades, el mismo Naruto hacía lo mismo, pero él analizaba la información que logró recolectar con el movimiento experimental que hizo. Ese escudo me causará muchos problemas. Si mi versión mejorada del Ar y Higoku del Sensei de papá no pudo penetrar tanto, tendré que usar algo con más poder penetrante. Fue el pensamiento más que acertado del chico. No es que fuera presumido o vanidoso ante el poder de la técnica que uso solo porque la recreo, pero tras las pruebas que hizo mientras recreaba las técnicas del sabio pervertido, alias Jiraiya, de las que le habló su madre, y visto los resultados que terminaron con una placa de metal de 3 centímetros igual que un queso gruyere, mientras que el escudo frente a él apenas y terminó con unos agujeros que ni siquiera pasó al otro lado del escudo, no había mucho que decir, solo que tendría que encontrar la forma de o pasar esa cosa o destruirla con un movimiento más potente pero no muy vistoso para que no llegara a verse dónde estaba Lala. Sus reflexiones fueron detenidas por el sonido del movimiento metálico del látigo que tenía el hombre frente a él, el cual desactivó el escudo dejando que simplemente cayeran al piso las hebras de pelo rojas vueltas en bon con sonidos tintineantes, lo que le dijo que estaba de nuevo en acción. Pensando rápidamente llegó a desarrollar un plan, uno apresurado pero que de funcionar, tal vez podría hacer que esta pelea terminara en poco tiempo, pero antes de hacerlo tendría que hacer algo. Poniéndose derecho, dejando que su pelo volviera a su lugar en la espalda, miró detrás por sobre su hombro a Zack el cual seguía gruñendo hacia el robot amigo. La simple palabra hizo que dejara de gruñir el lobo. Creo que será mejor que te retires, te llamaré si necesito tu ayuda. Zack habiendo captado el mensaje, miró la cara de su alfa y dudó unos momentos en seguirlo, bajó un poco la mirada de su cara, deteniéndose en su espalda por un segundo, gruñó y ladró, para después dar media vuelta y salir corriendo perdiéndose en la flora del bosque. Movimiento inteligente. Niño levantando una ceja ante el halago o felicitación de su enemigo ante el pedido que le había hecho a su compañero peludo. Estuvo a punto de preguntar la razón pero no hubo la necesidad. Permitir que tu amigo saliera vivo, solo uno tiene que morir en esto y ese eres tú. Estás muy confiado, veamos si esa confianza está justificada. Y con eso el infierno se desató. Viendo esa frase como una forma de invitación para hacer un movimiento, Aibo la recibió y la respondió en especie, moviendo su mano donde tenía el látigo tomó el impulso necesario e hizo el primer ataque, siendo este un movimiento horizontal de su mano derecha, movimiento que causó que el látigo se moviera de igual manera, a una velocidad tan alta que terminó creando un semicírculo mortal de filo y calor que se dirigía rápidamente a Naruto. Aunque para el humano y los civiles normales la acción se vería como un movimiento tan rápido y de tal alcance que sería imposible de esquivar, para el Jinchuriki de pelo rojo entrenado en las artes de los ninjas no era la gran cosa, por lo que fue fácil el simplemente agacharse para esquivar el ataque, o eso pensó en un principio. Cuando Naruto, que había calculado la trayectoria del látigo, se había inclinado lo suficiente para evitar el golpe del largo pedazo de metal solo un poco antes de que le fuera a impactar, se topó con la sorpresa de que ahora estaba en la trayectoria del segundo pedazo de metal alargado que conformaba el arma, sin mucho tiempo ni espacio para moverse solo pudo recibir el golpe del arma. El cual por la fuerza y el peso de la herramienta mortal, causó que el cuerpo de Naruto fuera lanzado con fuerza a un árbol, incrustándose, causando una lluvia de astillas y una nube de humo que tapó la vista del Naruto incrustado en el árbol. Siempre cae en ese truco. Con ese comentario Aibo retrajo rápidamente el arma y estaba a punto de guardar el mismo pensando que había terminado, cuando notó algo extraño en su visión. Analizando fijamente el escáner de materiales con el que contaba su visión notó algo extraño en donde se supone debería estar el cuerpo de su objetivo madera. Y eso era todo lo que detectaba, madera, simple y llanamente madera, lo que no debería ser así, no si estaba el cuerpo muerto de un humano incrustado en la corteza de un árbol, mientras sus ojos se estrechaban ante el punto de impacto aún cubierto por el humo, movió de nuevo su mano con su arma predilecta para que de un rápido y fluido movimiento hacer que la misma herramienta, saltara de su posición, viajara el espacio entre los dos puntos, cortara el humo que cubría su visión y regresara a su lado. Una vez que el humo se dividió y pudo divisar la zona de impacto, solo miró un tronco de madera quemado y cortado a la mitad, tronco que se encontraba incrustado en el árbol más grande, sin un solo signo o evidencia del humano con marcas en las mejillas en ningún lado donde está. Pasó a mirar por todo su alrededor, enfocando su escáner en busca de cualquier señal del Uzumaki Jinchuriki, pasó un minuto de búsqueda y no encontró nada, después 2, después 3, y 4 y seguía sin encontrar nada.
tratando de buscar un nuevo ángulo para ver si perdió un posible escondite que no pudo ver desde el lugar donde se quedó buscando, comenzó a caminar alejándose de su anterior posición, acercándose a un árbol se perdió el movimiento de unas hojas que pasó a su derecha, donde si uno podía ver más de cerca, llegaría a ver al mismo pelirrojo con cola que buscaba el gran robot. Ahora analicemos esto, tiene un arma de largo alcance que le permite un mayor radio de ataque, que además parece tener algunas funciones extra para aumentar el daño que da, un escudo de energía que es capaz de detener ataques de energía eléctrica con alto grado de penetración, y ahora tiene una piel de metal que es posiblemente más dura que antes y posiblemente más resistente que cualquier metal terrestre, todo parece mal y peligroso con este tipo, sin embargo echando una segunda vista al cuerpo metálico del cazarrecompensas, fijo su vista en tres cosas que podrían ser primordiales para acabar con él lo más rápido posible. Su cuerpo, aunque más grande y resistente, es más voluminoso, lo que seguramente lo hace más torpe y lento. También esos tanques en su espalda parecen increíblemente sospechosos, eso junto con el corte en el cuello, da una cuenta de dos: desventaja física, y dos puntos débiles que es posible que se pueden explotar, pero aún así, creo que el mejor curso de acción es pelear a distancia, no si me llega a tomar desprevenido. Pasando esos puntos en su cabeza, sus propias habilidades y la situación en general, ideo su próximo plan de acción. Pasando por un conjunto rápido de posiciones de mano, que una vez terminó, alejo sus manos de entre sí unos 40 o 50 centímetros, espacio en donde se empezó a generar un gran calor y algo se comenzó a formarse. Tras unos segundos el objeto culminó su fabricación, mirando entre sus manos el objeto que había formado, lo levantó, pesó y probó, estando desatisfecho con su creación, extendió uno de sus dedos hacia uno de los extremos de donde una pequeña cuerda hecha a base de chakra salió disparada y se ató fuertemente a uno de los extremos, extendiendo la cuerda, comprobando que estuviera bien sujeta al extremo atado, una pequeña sonrisa se formó cuando no se desamarró de este. Bien, ahora estoy de regreso en el juego. Mientras esto pasaba, en el otro lado del claro donde se desarrollaba el combate, un Aibo que se empezaba a desesperar por no encontrar a su enemigo empezó a girar su látigo en círculos, ganando más y más velocidad con cada segundo que pasaba. Muy bien, niño, si no sales en los próximos 10 segundos, empezaré a quemar todo lo que está en este bosque hasta que salgas o que tu cuerpo calcinado sea lo único que quede. Al no recibir una respuesta inmediata empezó a contar 10, 9, 8, 3, 2, 1, justo cuando estaba a punto de terminar de decir el número 1, para su confusión, una nube de humo negro salió desde su espalda, haciéndolo mirar en esa dirección, y la confusión rápidamente pasó a volverse comprensión. Así que ahí estabas, maldito. Bien, ahora veamos qué tal te verías quemado y en varios pedazos. Levantando el brazo donde tenía el látigo aún al rojo vivo con un poco de dificultad, algo que de algunas partes ya viejas, lo lanzó con fuerza creando un corte en el humo y golpeando algo, pero sin confiarse por lo pasado anteriormente, atrajo el resto del arma de su elección tan rápido que creó una pequeña ola de viento que disipó algo del humo, y esto reveló que en lugar de Naruto, de nuevo golpeó una construcción de madera, solo que en lugar de un simple tocón de madera, lo que golpeó fue la base de un árbol de gran tamaño. TCH, ¿entonces quieres jugar a esto? ¿El gato y el ratón? Pues bien para mí, porque yo soy el gato. Con eso, trajo de nuevo su látigo a su lado y en vez de empezar a darle vueltas en un solo lado para ganar impulso, esta vez le dio vueltas a todo su alrededor, haciendo girar no solo su mano, sino también todo su brazo a su alrededor, creando con esto tanto un impulso que le daría una mayor fuerza al tener que atacar, como un espacio protegido por un domo de acero y calor que impediría ataques a su persona, todo mientras aún seguía en la oscuridad de la nube de humo a su alrededor. Pero la posición y movimiento continuo del robot con luces verdes se vio detenida de forma abrupta, cuando su sensor de velocidad incorporado detectó algo en su periferia izquierda. Actuando rápido, movió su látigo en ese movimiento, lo que se ganó un choque de su arma con otro objeto, pero en vez del sonido sordo que pensó se generaría del choque con un cuerpo humano o un cuerpo inmóvil de madera como en las últimas dos veces. Pero en su lugar, se ganó un ruido de quebradura y el de varios pequeños objetos cayendo en la hierba. Observando el lugar captó lo que era, pero no pudo creer lo que veía frente a él. De inmediato puso a funcionar su escáner para confirmar sus sospechas, pero esas sospechas fueron destruidas, pero no por algo mejor. ¿Qué demonios?
El resto de su interrogante se quedó en lo desconocido, cuando tuvo que parar de hablar y concentrar su atención en el nuevo objeto que detectó su radar de velocidad y que se acercaba desde su derecha, volteando de nuevo hacia esa dirección más lento de lo que quiso, descartándolo de nuevo en favor de tratar de mantenerse al día con lo que sea que lo atacó, movió su látigo para interceptar el objeto atacante. Logrando mover a tiempo su arma, fue recompensado de nuevo con el sonido de su arma chocando con algo y más piezas cayendo en el suelo, bloqueando de nuevo el arma que venía hacia él, pero su descanso fue corto, porque de inmediato su escáner volvió a detectar el movimiento a gran velocidad viniendo pero siendo esta vez desde su espalda. Moviéndose de nuevo, el látigo cortó el aire y causó un zumbido mientras se movía, y detenía el arma de nuevo, el proceso se repitió de la misma manera una vez tras otra, su sensor se activaría, movería su arma y detendría lo que vendría hacia él, dejando como el único rastro de que alguna vez pasó el evento pedazos negros del arma que trataba de llegar a él, pero este movimiento repetitivo ya le estaba cansando. Por lo que en un movimiento diferente, que sin saberlo definiría la batalla, levantó su escudo y lo activó generando el muro de paneles hexagonales verdes protectores de energía, el cual esperaba le protegiera del ataque, y de paso atascara el arma, que por fortuna hizo, o él pensó que era una fortuna. Ahora, con el arma ofensiva la cual pasó de forma sorpresiva el muro de paneles de energía, incrustada en su escudo físico, pudo apreciar correctamente que era lo que le había estado atacando. Un tanto, correcto, lo que estuvo parando en los últimos minutos fue una espada tipo canto de unos 30 o 40 centímetros, pero lo raro no era el arma en sí, sino de que estaba hecho, pues en lugar de estar hecho de metal para la hoja y de madera con cuero para la empuñadura como normalmente era su construcción tradicional, todo estaba hecho de un único material que según el escáner de Aibo era, de obsidiana. Algo que de por sí era extraño, pero lo extraño solo aumentó cuando notó el aura blanca que parecía tener en la parte del filo y la punta del arma, junto con el hecho de que su escudo empezó a sacar chispas y el muro protector de energía verde parpadeó un par de veces hasta desaparecer. Oh, vamos, no es momento de que empieces a fallar, acercando su escudo y mirando la parte de la espada corta que no estaba incrustada en este con la meta de ver que fallaba y si podía repararlo, se encontró con el hecho de que algo se encontraba atado en la parte final de la empuñadura, lo que identifico como una cuerda, pero no una hecha de fibras o de acero como el que uso para mantenerlo aprisionado antes. Acercando la vista apreció que la cuerda, o mejor dicho hilo, si el grosor tenía algo que decir, estaba hecho de algún material de color azul brillante. Cuando acercaba su mano para tocarlo sintió un movimiento tembloroso en el escudo donde estaba el tanto enterrado. El movimiento siguió con el sonido de una quebradura, y después otro movimiento con quebradura, y otro, al final, se reveló que causaba el sonido y movimiento, siendo este revelado como varias pequeñas cuchillas de obsidiana que salían del interior del escudo, todas con el misma aura de color blanca en las partes del filo y puntas. Lo siguiente que pasó fue tan rápido que ni los procesadores de Aibo pudieron procesarlo adecuadamente. El hilo que estaba atado al tanto brillo, se tensó y jaló el arma atrapada, pero no se llevó solamente la cuchilla de material oscuro, sino que incluso se llevó consigo varias partes del escudo físico de Aibo, haciendo que el robot se tambaleara un poco hacia adelante mientras veía como los restos del escudo que quedaron en lo que parecía una bola de obsidiana y metal salía de la nube de humo. Bola que mientras pasaba por el humo lo iba alejando, dejando un camino despejado del humo y lo que por fin notó que eran cenizas entre las mismas, camino que le llevó al origen del hilo, y su objetivo, el cual sonreía con satisfacción ante el objeto compuesta de varias cosas a sus pies. Parece que tendrás que replantear eso del gato y el ratón. Gruñendo ante la destrucción de una de sus herramientas, miró con sus ojos verdes que brillaban con furia al escudo disfuncional con varias partes faltantes, para después trasladar esa mirada cargada de malas intenciones al shinobi frente a él. Maldito, pero ni creas que por haber destruido mi escudo ya has ganado, ven aquí y enfréntame como hombre. Moviendo su brazo derecho con el látigo, lo golpeó un par de veces en el suelo creando dos pequeñas abolladuras con quemaduras en la tierra. Sin embargo, la respuesta que obtuvo de él, no fue la esperada. No lo creo, amigo, y como si sus palabras fueran una orden, la nube de humo negro y ceniza se cerró frente a Naruto, ocultándolo efectivamente de la vista del robot de nuevo. Viendo lo que planeaba hacer, molesto de sobremanera el robot caza recompensas, por lo que batió su arma con furia ciega directamente en el último punto en donde vio al pelirrojo, obteniendo solamente un choque contra la tierra. Oh, esto está empezando a volverse muy molesto. Queriendo acabar con esto trató de acercarse corriendo a la esquina de la nube para buscar y darle caza al chico, pero eso se quedó como eso, el intento, pues por fin notó él como su cuerpo ahora se movía de forma más lenta ahora que
Haciendo un rápido escaneo a todo su cuerpo, pudo detectar el problema, los cuales escuchó en su cabeza: problemas detectados. Aumento de densidad en el área, múltiples objetos obstruyendo inyectores de brazo izquierdo, pierna izquierda y derecha, daños registrados en el arma principal. Sin creer en lo que sus escáneres detectaron, miró a los lugares indicados, donde se encontró con la sorpresa de que el humo no se movía ni se alejaba de su alrededor como debería hacer el humo normal, sino que este parecía que se estaba aferrando a su alrededor, y junto con eso, diversas partes de ceniza se habían reunido en los puntos claves que permitían la movilidad de sus extremidades. Para rematar, mirando sus látigos, captó diversos cortes profundos que se distribuían a todo lo largo de la primera mitad de ambas armas. ¡Qué demonios! ¿Qué pasa con este humo y cenizas? ¿Y qué le pasó a mi látigo? Mientras que Aibo se mantenía en el centro de la nube de humo, en una de las ramas de un árbol cercano se encontraba nuestro ninja de pelo rojo favorito, el cual miraba la escena debajo de él, ubicando sin problemas a su adversario gracias a las luces de color verde de sus ojos y demás partes del cuerpo. Limpiando una gota de sudor que caía de su sien, en la voz más baja que pudieron producir sus cuerdas bucales hizo el rápido análisis de su ahora más ventajosa situación. Parece que por fin notó los efectos de Militon. Kazuai Kumo, estilo de lava. Nube de cenizas a presión. Bien, es posible que esto equilibre las cosas si logro hacerlo funcionar el tiempo suficiente. Este jutsu era uno que se podría decir que junto a su propia rama del elemento lava, era uno que estaba en etapa experimental. Bueno, junto con otro elemento, uno que estaba mirando en su mano derecha, y me alegro de que Militon Kokuiseki no Kensetsu, estilo de lava. Construcción de obsidiana, también funcionará. Parece que ya estoy cerca de la temperatura necesaria de enfriamiento para mantenerlo estable. Estos dos elementos eran unos que, a diferencia de todas las naturalezas de chakra que él aprendió a recreo, son unos que él más bien inventó durante su entrenamiento con el Iton, elemento lava. En ese tiempo veía muchos documentales sobre diferentes cosas, una de las principales era sobre lugares con altas tasas de fenómenos naturales y meteorológicos, en uno donde el tema principal fueron los volcanes y sus erupciones. Se encontró con dos datos muy interesantes, donde aparte de la lava, en sí, hablaron de dos elementos que estos eventos podían terminar creando y que igualmente podían ser peligrosos para los humanos, animales e incluso la vida vegetal en general de forma directa o indirecta. Los cuales fueron las nubes de ceniza que estos creaban, los que eran muy venenosas para la vida humana, así como que las nubes de estos en sí eran más densas que las nubes normales, y la obsidiana que quedaba cuando el magma terminaba en el agua de mares, lagos o ríos cercanos, un elemento que se describió como una especie de metal débil o mineral que, si se llegara a afilar, el filo de este podría ser tan delgado como un átomo, lo que lo convirtió en el material más filoso del mundo. Y de inmediato pensó, ¿por qué no agregarlos a su propio arsenal? Y con esa simple pregunta, empezó una larga lista de experimentos para tratar de crear jutsus de esos dos elementos, pero como todo lo que se empieza desde cero, hubieron varios problemas y obstáculos que le impidieron hacerlos funcionar de la manera adecuada. En caso de la ceniza, el problema fue la cantidad de chakra, tanto el medir las proporciones de los elementos fuego y tierra para producir las cenizas, así como la cantidad de chakra necesario para poner en las nubes de humo para conseguir controlar los efectos que tenían, aunque también cabía mencionar que era una variante que, por aún ser experimental, consumía más chakra en largos periodos, mientras que con la obsidiana, el problema era la forma de enfriamiento, pues si se enfriaba de la manera incorrecta, estaría en una forma demasiado frágil para impactos muy violentos. Por eso, con ese batalló, y de hecho aún sigue batallando más que con las cenizas para hacerlo funcionar, aunque por lo que mostró en esta pelea, estaba mejorando con eso. Volviendo a la realidad, cuando un pequeño pedazo de obsidiana cayó del filo de su arma, miró de nuevo hacia el objeto en su mano. Bueno, cerca, pero aún falta. Por el momento esto servirá concentrando de nuevo un poco de chakra de tipo lava, el cual enfrió casi enseguida. Reparó su arma de elección y se preparó para volver al ataque. Bien, ahí sigues, tus luces solo me ayudan a confirmar tu firma de chakra, amigo. Ahora a punto Y. Espera un segundo. Repasando lo que dijo un par de veces, cayó en la cuenta de algo, poniendo una cara más seria, tensó la cuerda de su arma con una mano, mientras que con la otra empezó a pasar por una pequeña cadena de sellos de mano con esa única mano. Tenía que comprobar esta teoría y, según su ver, ya alargó esto lo suficiente. Aibo detuvo sus intentos de movimiento, pues para su sorpresa el humo junto a las cenizas empezó a disolverse y desintegrarse respectivamente hasta desaparecer por completo, siendo los únicos vestigios de que habían estado antes, los pedazos de ceniza que aún obstruía el movimiento de 3 de sus 4 extremidades.
moviendo su cabeza en círculo como un búho, buscó al objetivo que lo terminó poniendo en esta posición con sus diversas y extrañas habilidades, alguien a quien encontró de inmediato detrás de él, y al no poder mover sus piernas a la velocidad normal, decidió que movería su torso de la misma manera que movió su cabeza y cuello, lo que dejó a Aibo mirando a un Naruto armado, arma que para su ver era lo que parecía un látigo improvisado hecho con un hilo azul y la espada de obsidiana que se incrustó en su escudo momentos antes. La apariencia apenas sucia y un poco sudada lo molestó por el hecho de que en comparación a lo que él ha experimentado y perdido comparándolo con lo que él hizo fue mucho menor, y que un niño pudiera hacerle algo así no era un sentimiento que le gustara, así que por fin te revelas, cobarde. Habló con un poco más de fuerza e ira en la última palabra. Dime, ¿por qué no vienes aquí y me enfrentas como un hombre con tus propias manos? Gritó de nuevo, mientras de forma secreta y lenta, acercaba dos de sus dedos de la mano derecha a un par de botones ubicados en el mango de su látigo con el fin de activar las dos mejoras más mortales que tendría su arma, aunque se detuvo ante la respuesta que no se esperaba le diera Naruto. Y mira quién me lo viene a decir. Viendo dudoso al Jinchuriki por su respuesta, alguien que pelea con una inmensa armadura que le hace todo el trabajo me viene a tratar de dar lecciones sobre el combate. Justo Aibo se sorprendió por las siguientes palabras que salieron de su boca, una que no temió preguntar de dónde vino. ¿De qué diablos estás hablando, niño, ahora? El nerviosismo se hizo presente en su voz cuando dijo esas palabras. No hace falta que finjas, amigo, puede que antes no lo hubiera notado por el calor de la pelea, pero ahora es tan claro como el día para mí. Levantando su mano derecha donde su tanto se encontraba, señaló con la punta del arma al recompensas, todo lo que has mostrado, tanto tu primer forma como esta nueva transformación que le hiciste a tu cuerpo, son solo armaduras, unas que utilizas para esconder tu verdadera apariencia y tener una ventaja física que a lo mejor no tienes bajo la mano con el tanto para ponerla al costado de su cuerpo. La declaración vino con un corto silencio de parte de Aibo, el cual solo miraba con sus luces verdes a Naruto, quien no se movía de la última posición que adoptó. Así que lo descubriste, maldito. Y para sorpresa del ninja de mejillas marcadas, el pecho donde se podía ver los engranajes y formas deformes a través de la placa triangular de material transparente, se dividió y abrió poco a poco dejando ver lo que había en el interior, lo cual eran engranajes que de igual manera comenzaron a moverse para dejar a la vista lo que había aún más en el interior, lo que finalmente dejó ver, una silla de piloto, con lo que parecía una ardilla de pelaje café, vestido con un mono sin brazos o piernas de color verde, un cinturón con varias bolsas y dos pistolas proporcionales para su tamaño. Pero eso me hace preguntar, ¿el cómo lo supiste? La pregunta salió con una voz muy chillona y estridente, una que aunque iba de acuerdo con la criatura revelada, era un muy diferente y claro contraste con la voz del robot que estuvo escuchando durante todo el rato. Bien, no me esperaba que todo esto fuera por una maldita ardilla. Bien pensado, escritor, pensó Naruto, impactado ante el hecho de que literalmente todos los problemas por los que estuvo pasando hasta este momento fueron causados por una pequeña ardilla. No podía llamarla simple o normal ardilla, porque bueno, las ardillas no hablan ni conducen armaduras tecnológicas cambiaformas. Hasta el momento los únicos animales que conocía y sabía eran capaces de hablar eran las invocaciones y sus hermanos. Esto le daba una nueva forma de ver las posibles cosas con las que se podía encontrar ahora que gran parte de la galaxia venían tras él. Volviendo a la pregunta que le hizo el pequeño ser de aspecto gracioso, decidió responderla con la verdad. No es que le fuera a entender de todas formas, eso fue simple. Tu chakra, la cara inquisitiva de la ardilla, o lo que supuso era el equivalente en su especie, le instó a seguir. Se suponía que eres una especie de robot, uno con inteligencia artificial que imita las emociones de seres vivos, pero solo eso, un robot, uno que funciona con energía eléctrica por lo que puedo sentir, no con chakra, por lo que el que pudiera sentir una firma de chakra, aun cuando es tan pequeña como la tuya, me decía que había un ser vivo dentro de ese armatoste de metal, aunque siendo sinceros, esperaba algo más grande. ¿Con que sí? ¿Eh? Preguntó con una sonrisa que terminó viéndose muy siniestra en su cara pequeña. Ya veremos eso, no sé qué sea eso del chakra o lo que sea, pero a pesar de que me dejaste con un solo brazo, aún no has visto todos mis trucos. Presionando un botón en el panel de control en uno de los reposabrazos de su silla, dio marcha atrás volviendo al sitio original, donde las tuercas y el panel triangular volvieron a ponerse frente a él, tapando de forma efectiva su forma de Naruto, y con eso el combate se reinició. La ahora revelada armadura de Aibo movió el brazo derecho en preparación para lanzar el par de brazos de metal en los que consistía su arma, algo que igualó Naruto al tomar con su mano derecha el mango del tanto, mientras que extendió la palma de la otra mano, de donde se veía que en el centro salía el hilo de color azul.
Aibo antes de lanzar su látigo retomó en el último segundo el movimiento que había iniciado momentos antes de que se revelara, tocando los dos botones en el mango de su arma activó las dos funciones que esperaba pudieran darle el giro a esta pelea. El látigo, para empezar, sacó púas de cada una de las uniones de cada uno de los cubos que formaban los dos largos brazos. Seguido de eso el arma perdió el color rojo que indicaba el gran calor que una vez tuvo, en su lugar se volvió de un tono verde esmeralda como las luces de su cuerpo. Pocos segundos después de que las luces se hicieron aparecer en el látigo, de las puntas de las púas y de las secciones filosas de cada uno de los cubos, gotas de color verde salieron, cayeron al piso en donde quemaron y derritieron el pasto y la tierra en donde caían. Ácido, pensó de inmediato Naruto al ver los efectos que causaban esas pequeñas gotas en el paisaje, lo que lo puso un poco nervioso al principio por lo que podría pasar, pero no lo suficiente como para dejar la pelea directa o cambiar su estrategia, por lo que solo esperó al siguiente movimiento de su adversario para comenzar su movimiento. Y la espera no fue larga, Aibo movió su mano con el ahora más mortal látigo, el cual se balanceó y lanzó directamente a Naruto, quien hizo casi lo mismo con su arma, solo que de manera diferente, tomó el tanto por la empuñadura y la lanzó a la misma dirección y altura de donde venía el látigo, pero no siguió el mismo curso por mucho tiempo. Naruto movió la mano de donde salía el hilo de chakra, lo que por alguna razón que el cazarrecompensas desconocía también hizo que el tanto se moviera hacia arriba lo suficiente como para que ni el filo ni la punta llegaran a impactar alguno de los cubos que formaban parte de uno de los látigos. Después de ese cambio de dirección algo insólito pasó, o por lo menos insólito para el cazarrecompensas, debido a la altura y el nuevo curso que tomó el arma pulso cortante. En un principio pensó que el arma terminaría dando a una de las púas que salían a todo el alrededor del arma, lo que pararía su avance, pero no fue así. El Jinchuriki volvió a mover la mano de donde el hilo salía, haciendo de nueva cuenta que el tanto se moviera, esquivando la primera aguja en su camino, y de nuevo movió la mano y esquivó otra aguja, de nuevo movió la mano, pero no solo esquivó una aguja en su camino, sino que esta vez también pasó por debajo del látigo y empezó a dar vueltas mientras seguía viajando a lo largo de la construcción hecha a base de cubos de metal, rodeando y amarrando cada uno de los cubos, mientras de forma maestra se esquivaba cada una de las púas. Llegando al final, pasó de largo la empuñadura, la mano y el brazo del robot, yendo de forma más vertical se acercó peligrosamente al centro de la cara de la armadura, donde aunque no estaba la cabeza, sí se encontraban varios sensores que permitían la vista, por lo que la ardilla Aibo en un movimiento para salvarla o por lo menos una parte de esta, la movió lo suficiente como para que solo la parte derecha de la cabeza fuera atravesada. Como resultado, la fuerza de la estocada que atravesó el ojo y parte de la cabeza metálica mandó varias piezas a volar por detrás de su cabeza a gran velocidad. Maldición, no me esperaba que también tuviera más trucos el bastardo, dijo Aibo, con su voz chillona y nerviosa ante los varios daños que estaba registrando la computadora derivada del golpe dado en la parte derecha de la cabeza, quitando todos los avisos de alerta sobre los daños, volvió a mirar lo poco que aún podía registrar la cámara del lado izquierdo de la cabeza, y aunque los daños eran malos, lo que vio de su enemigo le hizo sonreír, pero el maldito no se fue limpio, algo cierto, pues aunque el ataque lanzado fue uno que permitió no solo esquivar todos los obstáculos que le impidieron llegar a su aparente marca, sino que también ayudó a redirigir la trayectoria de uno de los dos látigos para que simplemente terminara golpeando un gran árbol, mientras que Naruto logró moverse lo suficiente para que el segundo látigo que esta vez vio no le pudiera dar de pleno en el pecho, así como lo suficiente como para que el ángulo y trayectoria de su arma no se viera afectada. Pero no se fue impune del paso del arma mortal, la señal de eso fueron 3 nuevas marcas de cortes que pasaban desde la mejilla hasta un poco arriba de su ojo derecho y las quemaduras de su brazo derecho, ambos efectos de las púas cortando y de las gotas de ácido cayendo desde el arma extendida sobre su brazo respectivamente. Bien, cosas que he experimentado aunque nunca lo quise, agregando gotas de ácido en la piel y cortes de ácido a la lista, pensó Naruto mientras miraba sus quemaduras en el brazo derecho, no eran algo incapacitante para que siguiera con esta pelea, pero diablos, dolía como una perra, no es algo que le gustaría experimentar de nuevo. Pero este dolor no era nada más que un pequeño precio a pagar por las siguientes ventajas que iban a conseguirles. Sabe, esta vez menos feo con media cara en lugar de una respuesta verbal con la voz gruesa y robótica, el sonido de las tuercas y la estática sonaron a través del campo hasta que la voz chillona de la ardilla Aibo se hizo oír. Mejor cállate niño, deja de bzzzzz, el sonido de la voz chillona se interrumpió ante el sonido de la interferencia en las bocinas que sacaban la voz del usuario de la armadura. Oh mierda, funciona pedazo de chatarra.
Oh, ya se escucha, bien como decía, será mejor que dejes de actuar como si nada, es más que seguro que eso daños TBZZZ, y la nueva interrupción por las fallas técnicas solo hicieron que esta vez, a pesar de la seria situación, una gota de sudor saliera en la nuca de Naruto, dazo de porquería. Sabía que no debí pagar por baratijas, ¿sabes qué? Olvidémonos de esta tontería de dialogar y solo muere bastardo. Eso tendrá que esperar, y mucho tiempo moviendo rápidamente su mano derecha que aún seguía abajo por su brazo quemado, formó una cadena de sellos manuales, esto sin que lo notara el cazarrecompensas frente a él. Veamos cómo te va con esto, Raiton. Tengoku no Mishinito, elemento rayo. El hilo cocedor de los cielos, jalando su brazo el hilo de chakra que rodeaba el látigo de Aibo se tensó y empezó a retroceder sacando el cuchillo de obsidiana de la cabeza de la armadura, esto mientras al mismo tiempo el hilo sufrió el cambio de ser un hilo hecho a base de chakra, a volverse un hilo hecho de electricidad pura. Hilo que mientras pasaba por todo el camino de regreso a la mano de su portador, electrocutó y fundió todos los lugares en donde estuvo, siendo básicamente todo el látigo, volviéndolo en su mayor parte metal fundido, y lo que no se fundió fue cortado por el paso del cuchillo de obsidiana mientras regresaba a la mano de su creador. Cuando el tanto de nuevo estuvo en su mano, saltó de su posición esquivando justo a tiempo una pequeña lluvia de ácido que había mandado Aibo en un desesperado intento de matar o incapacitar al chico. Maldito seas mocosos, ¿tienes la menor idea de cuánto me costará reemplazar eso? El grito, aunque furioso, no sirvió en la más mínimo para intimidar a Naruto, pues gracias a lo chillona que era más difícil evitar reírse que sentir miedo, algo que se dejó ver con una sonrisa muy divertida, sonrisa que no pasó desapercibido para la ardilla en armadura. ¿Con qué te parece divertido? Veamos qué tan divertido te seguirá pareciendo, cuando pague mis reparaciones con lo que saque por tu cabeza. El sonido de tuercas y movimiento metálico desde debajo del gran robot, abrió paso al de un nuevo sonido, uno que solo podría describirse como el de dos potentes turbinas o cohetes en acción, eso junto con la luz y fuego saliendo de la planta de los pies dejó claro lo que eran, dos propulsores que levantaron de forma lenta pero segura el cuerpo de gran tamaño formado por metal. Eso, podría ser malo, comentó Naruto secamente mientras veía como un segundo par de propulsores salían de la espalda del robot, los cuales le brindaron el impulso necesario para avanzar a su posición, mientras a la vez retraía el sobrante látigo para usarlo y hacía que de su mano izquierda por su muñeca un dispositivo con un cañón y una pequeña llama, claramente un lanzallamas, se manifestara, a la vez un propulsor extra se activó y movió el gran cuerpo para que quedara con el brazo izquierdo hacia adelante, apuntando el puño directamente a la cara de Naruto, esto por la aún falta de movilidad derivada de las cenizas. ¿Alguna última palabra antes de teca el cine mocoso? Preguntó Aibo con una clara voz que derramaba confianza ante su arma de mayor alcance y la aparente nueva debilidad que tenía Naruto, siendo la aparente falta de su brazo izquierdo por las gotas de ácido que le habían caído. Olvidando todos los problemas y desventajas que aún tenía su armadura, en pos de la superioridad que sentía al ver desde una mayor altura a su enemigo y sus heridas, descartó los movimientos de la misma mano donde residían sus heridas, así como la pequeña sonrisa que tenía en su rostro. Sí, de hecho tengo unas palabras que decir. Pues ¿qué esperas, niño? Escúpelas y acabemos con esto. Dijo Aibo apurado al chico y perdiendo en el transcurso el movimiento de la tierra cerca de sus pies, junto con el movimiento a su espalda. Levantando su mano izquierda la junto con la derecha, pegando sus palmas y entrelazando sus dedos, formando el símbolo para serpiente. Pues aquí están Mokuton. Chika no ne no Jutsu, estilo de madera. Jutsu de raíces subterráneas, del suelo alrededor de Aibo una gran cantidad de lo que parecían raíces y estacas de madera salieron, y como si fueran serpientes se enrollaron por todo el cuerpo metálico del robot, pegándose, ajustándose y parando el movimiento por completo de Aibo, sin moverse de su posición con las manos aún juntas, miró fijamente el cañón en donde la flama roja aún bailaba. ¿Qué te parecieron mis últimas palabras, idiota? Aibo, la armadura más bien, movió la cabeza con el fin de que con su único ojo barra cámara que le quedaba, mirar todos los brazos de madera que mantenían aprisionado su cuerpo. Después de que la inspección pasó, simplemente miró a Naruto que aún se encontraba frente a él y en un tono divertido preguntó: ¿Madera? ¿En serio, chico? ¿Crees que puedes mantenerme atrapado con estas ramitas? Como un intento de decirle que esta madera no podría contenerlo, trató de mover su brazo derecho para que lanzara el látigo a Naruto, pero para su sorpresa, no se movieron ni un milímetro. ¿Qué carajos? Un segundo intento de movimiento y, a pesar de que los inyectores de su brazo estaban trabajando a la máxima potencia, siguió sin moverse. ¿Qué pasa con esta estúpida madera? ¿Por qué no se rompe? Maldición.
Con el último grito vino el último intento de mover su brazo. Verás mi amigo, las palabras de Naruto llamaron la atención de Aibo, haciendo que dejara el nuevo intento de mover su cuerpo para poner atención a lo que tenía que decir. Eso que está a tu alrededor no es una madera común y corriente, esta es una que fue creado y reforzado por chakra, el cual lo hace tan resistente como el acero. Tras la explicación del pelirrojo, la confusión era lo que más persistía en la mente de la pequeña ardilla armada, en especial por la mención de este tal chakra, así como las posibles funciones que parecía haber demostrado a lo largo de esta pelea, le dejaba en la oscuridad. Desde el principio le menciono de algo así, y aunque había recibido algunos ataques en los cuales, pensaba por lo menos, había usado chakra, seguía sin saber mucho de este. Pues de todo lo que había visto, nada tenía una verdadera relación que le permitiera saber más o menos la naturaleza de este elemento, o con qué más le podría terminar atacando si lograba escapar de esto. Hasta el momento le había atacado con rayos, obsidiana, humo, madera, demonios, hasta le había atacado con cenizas y su propio pelo. Si en verdad podía atacar con todo eso gracias al chakra, quería un poco de la cosa, pero ahora le empezaba a dar miedo, estando a su merced y sin saber qué más esperar era algo más que lógico, terminaría en un estado emocional así. Pero Aibo decidió calmarse y ver de qué podía sacar ventaja aún en la posición en que se encontraba. Entonces notó que, a pesar de la aparente exitosa captura por parte de su enemigo, él no se había movido aún de su anterior posición enfrente del cañón de su lanzallamas. Sonriendo, pensó en lo simple que sería el presionar un botón que terminaría todo esto con un espectáculo caliente de luces y un cuerpo calcinado, y empezó a realizar esta idea, acercando su mano a su panel de control, justo a donde estaba el botón que activaría el gatillo. Sin embargo, tuvo que detenerse a unos centímetros de llegar a ese botón, y en su lugar se concentró en agarrarse con todas sus fuerzas a los reposabrazos de su asiento con el fin de no caerse ante el temblor del cual fue víctima todo su cuerpo mecánico. ¿Ahora qué? Se preguntó en voz alta solo para ver cómo en el panel de los controles frente a él llegó el aviso de un nuevo daño a su espalda. Moviendo la cabeza del robot y la última cámara disponible para saber lo que ocurría en el exterior, se encontró con la sorpresa de que a su espalda, se encontraba el lobo que había dejado el lugar tiempo antes, alias Zack, mordiendo y arañando con sus garras los tanques de gas que tenía a su espalda. Una vez que hizo daños que podrían considerarse lo suficiente graves como para que el par de tanques que contenían el gas dejaran salir su contenido, salió disparado de la espalda robótica, mientras que Aibo maldecía al perro sarnoso por los daños a una de sus últimas armas disponibles para largo alcance. Casi se pierde el resplandor naranja que venía desde enfrente. Y fue casi, porque escucho la frase de Naruto, la cual fue Katon Kaki no Jutsu, estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego, seguido por el calor que empezó a envolverlo, lo que lo hizo mirar para ver que una gran bola de fuego se acercaba hacia él, y con los tanques de gas a su espalda rotos, dejando salir el gas. El resultado de esto era más que obvio, lo que simplemente le hizo dejar salir una palabra. Mierda, lo cual literalmente explicaba su situación. Kaboom, pocos segundos después una fuerte explosión se escuchó, lo que siguió a una enorme bola de fuego en el centro del claro, así como varios pedazos de metal saliendo volando de las mismas bolas de fuego, grandes y chicas de todos los tamaños y formas salieron, quedando dispersos por todo el campo. Cosa que miró Naruto sin en realidad inmutarse, o por lo menos lo hizo mientras esperaba que su compañero canino se terminara de acercar. Cuando se terminó encontrando al lado del pelirrojo, este último se puso en una rodilla y le rascó la oreja de forma cariñosa. Bien hecho, chico, hiciste un gran trabajo, te traeré un pedazo de carne especialmente grande la próxima vez, dijo mientras le acariciaba el costado a Zack y a la vez seguía mirando de nuevo las llamas con el metal derretido a su alrededor. Seguiste bien la instrucción, muchacho. Eso último que dijo mientras se levantaba de su posición arrodillada, se refería a la razón principal y verdadera por la que había mandado lejos a Zack en primer lugar. No fue porque pensara que no podría ayudarle durante la pelea, o porque considerara que terminaría siendo alguna clase de obstáculo, como pensó inicialmente Aibo, sino porque pensó que le podría dar una oportunidad, una como la que tuvo hace unos momentos. En sí no es que la necesitara para ganar, no por lo menos con alguien como el pequeño roedor con armadura estilo Iron Man.
pero las circunstancias le hicieron llegar a este punto, tanto las características de su situación en la batalla, como las de su vida en general. Sabía que a diferencia de la pelea en la que recién estuvo, la cual podría ganar sin mucho esfuerzo, incluso conteniéndose para que no se enterara ni Lala ni la gente cercana al bosque de esta, podría terminar llegando una pelea que no sería así, una en la que incluso usando todo su poder actualmente disponible o el de sus hermanos, necesitaría ayuda de incluso su manada para ganar, y este fue el mejor escenario actual para probar el cómo ellos podrían actuar en situaciones así. Y podía decir que hasta el momento estaban a la altura de sus expectativas. Levantándose volvió a escanear el campo y notó algo, o mejor dicho la falta de algo. ¿Dónde está ese pequeño escurridizo? Mirando alrededor, vio que no había ni un solo pelo, dedo o hueso quemado de la ardilla que se encontraba dentro de la armadura, lo que solo podría significar que el tipo se había escapado, o que la explosión fue tan fuerte que se quemó y se volvió cenizas en segundos el cuerpo del pequeño Bill. Siendo sinceros, no estaba seguro de que la segunda fuera lo que pasó, aunque fuera tan pequeño como una ardilla. Era difícil que una explosión dejara 0 rastros de un cuerpo, pero la verdad no podía importarle menos. Aun si seguía vivo no representaba una verdadera amenaza para él o su familia, y si el pequeño era listo, vería que no le convenía tratar de regresar por venganza o algo por el estilo. Dándose media vuelta en dirección a donde se encontraba el claro donde dejó a Lala, comenzó a caminar mientras era acompañado por Zack. Durante la caminata miró las heridas causadas por el ácido en su brazo derecho, los cuales se estaban curando lentamente. De igual manera sentía como las heridas de su ojo derecho se comenzaban a cerrar y curar. Pasando su mano por su ojo derecho solo pudo pensar, puede que el tipo no fuera peligroso, pero si por un descuido pudo hacer algo como esto, no quiero imaginar que podría hacerme alguien que en verdad sea fuerte. Clic. Escuchando el chasquido a su izquierda, tanto Naruto como Zack dirigieron la vista hacia ese lugar, donde lo único que pudieron ver fue una rama rota y varias hojas, descartándolo como algún otro animal escapando ante la vista de un lobo y un humano. El par siguió su camino, uno saltando a las ramas de los árboles y otro corriendo por el bosque. Segundos después de la partida, en el costado del árbol donde se escuchó el chasquido, la cabeza peluda y café del anteriormente armado cazarrecompensas Aibo se dejó ver. El pequeño roedor movió constantemente la cabeza de un lado hacia otro mientras jadeaba de forma pesada, buscando cualquier indicio de que el humano o el lobo siguieran por alguna parte. TCH, esto no es lo que me esperaba cuando me contrataron para esta mierda. Nadie me dijo que ese maldito era tan fuerte. Volteando un par de veces más la cabeza sin encontrar nada, respiró profundo, tratando de traer la mayor cantidad de oxígeno a sus pequeños pulmones. Salió de su escondite dejando tras de él una especie de esfera para hámster tecnológica con un propulsor, seguramente siendo ese alguna clase de cápsula de escape que le permitió escapar de la explosión de su armadura. Pero su fuerza solo es equivalente a su estupidez. Mira que irse sin confirmar mi muerte. Ahora podré terminar el trabajo, dijo mientras juntaba sus manos y las frotaba de forma maniática. ¿Dónde están mis armas? Tanteando varias veces su cinturón en donde recordaba haber dejado el par de pistolas láser y no encontrarlas, pasó a buscar frenéticamente por todo su cuerpo en busca de sus armas, llegando hasta el punto de quitarse su mono y cinturón solo para confirmar que no estuvieran bajo sus ropas, cosa que confirmó. Dando vueltas desde su eje buscó con la vista cualquier indicio de sus armas, alguna pieza, un brillo, lo que sea, y las encontró, pero no en el suelo, o por alguna de las ramas de un árbol. Las encontró en las fauces de un gran oso con pelaje de color negro, el cual, creyendo que eran un bocadillo, cerró sus mandíbulas, masticó y se las tragó, dejando blanco a la pequeña ardilla. Pero la cosa solo empeoró para él cuando el oso cambió su vista a él, y aún se veía hambriento. Esta vista solo hizo que Aibo pudiera reaccionar de una forma. Cercanías del claro del lobo. A unos cientos de metros de entrar al claro, tanto Naruto como Zack se detuvieron de sus respectivas carreras para ver el origen, o por lo menos mirar en la dirección general de donde vinieron tanto el grito como los graznidos de los cuervos, ambos suponiendo el que lo causó. Pero con un rápido escaneo de esa zona con su habilidad sensorial le dio un mejor contexto de lo que pasaba al primero. Parece que ese pequeño se encontró con Kuro, como se llamaba al más grande de los osos que se encontraban por la zona del bosque sureño. Era el que se le podría decir era tanto el alfa de todos los animales, como el dueño de los terrenos del bosque de esa parte, y su chakra estaba justo en ese momento en el claro donde peleó anteriormente. Bueno, no es que nos incumba eso cambiando su vista de la zona de donde provenía el sonido a donde
donde estaba parado Zack. Vamos, hay que ver si Lala-chan no rompió a mi clon o su cueva con alguno de sus inventos. Con esas palabras dichas, el par de diferentes especies volvió a retomar su carrera hacia el claro del lobo. Una carrera que fue mucho más corta que la anterior gracias al tramo que ya había recorrido, siendo un recorrido con un tiempo de duración menor al minuto, tiempo en el que llegaron a la esquina del valle, en un punto donde se podía ver la vida y actividad en el lugar, que no era mucho, solo Simba que se mantenía vigilante en el centro, mientras el resto de la manada se mantenía recostado alrededor del clon de Naruto y de Lala, los cuales estaban recostados en el pasto, ambos mojados y en traje de baños. De vez en cuando se podía ver el cómo la chica pelirrosa levantaba su brazo para señalar una nube con una forma que le pareciera divertida o curiosa. Parece que decidieron nadar un rato más, comentó, mirando el rastro de pequeños charcos de agua que hacían un camino desde el lago hasta el lugar donde se recostaban. El par ahora momento de que regrese al campo, juntando sus manos formó uno de los sellos de mano con los que estaba más familiarizado, siendo el símbolo de una cruz Kage Bunshin no Jutsu. Clones de sombra, una nube de humo más tarde y a su lado un clon de sombra más, apareció solo para desaparecer unos segundos después. Ahora, solo tenía que esperar. Y la espera fue corta. Captó la mirada de su clon, el cual levantó y movió levemente la cabeza hacia su dirección, esto en cuanto captó y procesó la memoria junto con las órdenes que llegaron a su cerebro en el segundo en que el clon se había disipado. Acto seguido volvió a lo que hacía, o sea, hablar con Lala de las nubes que le parecían divertidas. Tras dejar pasar unos 5 o 6 minutos, el doppelganger llamó a su compañera alienígena, le dijo unas pocas oraciones, con las cuales parecieron animarla y hacer que entrara corriendo a la cueva, siendo seguida de cerca por el par de lobas de pelaje claro. En el momento en que Lala entró en la parte más profunda de la cueva, el Naruto original entró al claro, donde fue recibido con el caluroso saludo de Simba y Menma, quienes le olfatearon las piernas, captando su olor, tanto el natural, como el del ácido, humo, cenizas y otros elementos que usó en su pelea contra Aibo, y solo podían decir que no era el mejor olor del mundo, razón por la que arrugaron sus narices y hocicos. Sí, creo que necesitaré un pequeño baño, dijo divertido mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Menma, el cual trataba de quitarse el mal olor, pasando varias veces su pata por su nariz. Bien, puede que sea uno no tan pequeño. Pasando a mirar a su clon, mandó una rápida orden mental para que se disipara y le diera sus recuerdos del tiempo en que estuvo ausente. Tras clasificar esos recuerdos no pudo evitar sonrojarse ante lo que vio. Mucho contacto físico y demasiados saltos. Repasando unos de los últimos recuerdos, sus mejillas se oscurecieron aún más y puede que tenga que pedirle ayuda a mamá para que se asegure que se amarre bien el traje de baño. Recordando lo último que le dijo el clon a Lala, miró el alrededor buscando un lugar adecuado para la idea. Cuando lo encontró, formó 2 clones de sombra y sacó un rollo de almacenamiento del sello en su brazo derecho, específicamente el rollo de almacenamiento que buscaba en la mañana con el kanji para bosque, el cual le dio. El otro simplemente se dio la vuelta para dirigirse al árbol más cercano, para saltar a su rama más cercana y tomar camino a un destino desconocido. Mientras el par de dobles hacían sus respectivas tareas, el Naruto original hizo su camino al pequeño estanque en el claro, al que saltó y se sumergió durante varios segundos en donde procuró lavarse por lo menos lo suficiente como para que Lala no fuera a llegar a oler los restos de su batalla, o por lo menos esperaba que ese fuera el caso. No sabía que tan bueno fuera el olfato de una debiluqueana. Dejando a un lado el pensamiento, después de unos pocos chorros de agua más por su cabeza y cara, salió del estanque escurriendo de agua, dejando un charco de agua en la orilla. Sacudiéndose como un perro, se liberó del exceso de agua, aunque causando en el proceso que su pelo, ya de por sí puntiagudo y rebelde, se volviera aún más rebelde. Ese, junto con el pelaje de su cola que se levantó alborotado, volviéndolo más ancha, generó una vista muy graciosa. Pasando las manos por su pelo y cola logró hacer que se alisaran, regresando a su estado más acomodado y presentable, o lo más acomodado que era posible poner su pelo. Ese era prácticamente un caso perdido. Mirando enfrente a donde estaba su clon haciendo el pedido que le había dado, comenzó a mover sus piernas para acercarse a él, mientras al mismo tiempo pasaba el suficiente chakra con naturaleza de fuego por su cuerpo para evaporar y secar el agua restante en su cuerpo y ropas. Una vez al lado de su doble, el cual estaba poniendo unos platos en el pedazo de mantel que ahora cubría parte del suelo del pequeño valle, pasó un brazo por el cuello de este mientras miraba lo que había estado organizando. Te quedó bien, mi amigo, aunque bueno, eres yo. Era obvio que quedaría así. Poniendo los ojos en blanco ante su creador y su última línea, solo asintió ante sus palabras y puso los últimos cubiertos al lado de los platos, irguiéndose al finalizar los últimos preparativos, movió la cabeza a su creador y desapareció en una
una nube de humo solo espero que le guste a Lala-chan, comentó mientras se sentaba en el mantel en el suelo, miraba su actual estado de ropa y el lugar donde se encontraban sus heridas ya curadas. Por fortuna la pelea C.